¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, ya estamos todos onboarding. Bueno, para nosotros es hoy un placer presentarlo al doctor Mariano Esper, que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de contratos. Entonces, voy a compartir el panel con él en segundo lugar. Y le vamos a dedicar al tema de contratos, tratando de abarcar lo que más se puede respecto de la parte general de contratos y también hacer algún salteo por la parte especial en las cosas que pueden ser más relevantes de la tipicidad contractual. Seguramente incompleto. Pero con Mariano nos propusimos mostrar los temas que hoy ganaron más actualidad en materia de contratos. Y como después vamos a ver, la coyuntura económica del momento, cualquiera sea ese momento, siempre tiene una directa influencia en el derecho de los contratos, en nuestra materia. Mariano, el doctor Mariano Esper es un colaborador nuestro habitual, es amigo de la casa, tiene con nosotros una amplia trayectoria y permanencia, pero siempre es un gusto presentarlo porque siempre ha tenido la mayor predisposición para nosotros y entrega y da a conocer todo su saber. El doctor Esper, para quien no lo haya escuchado antes o no lo haya leído, es aparte de muy versado porque es profesor en Derecho de Contratos desde hace muchos años, desde el inicio de su carrera como abogado, y a lo largo de toda su trayectoria académica como profesor tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Notarial, ha sido la materia de su desarrollo. Así que para nosotros es un honor que nos acompañe, y además es publicista, tiene su libro de contratos, fue el coordinador del Código Comentado de Rivera y Graciela Medina, con el nuevo Código Civil y Comercial, así que, entre otras obras, y un colaborador permanente de las editoriales jurídicas. Así que gracias, Mariano, por estar acá, gracias por acompañarnos en estos 5 años, en este ciclo de 5 años del Código Civil y Comercial. Así que, como siempre, vamos después de las intervenciones, vamos a las preguntas que se puedan suscitar y aparecer por el chat. Así que arrancamos. Avanti, Mariano. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Fulvio, por la presentación. Más gracias por la honrosa invitación a formar parte de este ciclo de 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Es un gusto enorme formar parte de otra capacitación con el CASI, y desde ya los saludo a ustedes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí participando de este encuentro que hablamos con Fulvio en estos días para organizar un poco la división de los temas. Imaginan que el área contractual es la cuantitativamente más extensa del código, este es un dato objetivo, abarca casi 900 normas, y bueno, uno encuentra obviamente un desarrollo legislativo con muchísimas figuras nuevas, contratos nuevos, y desde ya versatilidad en las posibilidades de ser desarrollado. Así que lo que vamos a desarrollar, en mi parte, digamos, y luego lo vamos a hacer en conjunto con Fulvio, es un poco un paneo de algunos puntos de parte general, en mi caso, que creo que llaman la atención por su novedad y hay que refrescarlos para aquel que no los conozca y hacer alguna mención a la jurisprudencia si los ha tratado o no. Así que esa es un poco la idea de mi parte, por lo menos. Lo primero que quiero aclarar es que, bueno, esto no va a ser una clase, ¿no? Por supuesto que no, entonces no voy a hacer ningún tipo de anotación, no voy a usar un PowerPoint tampoco, ya saben que no es un estilo que prefiera, y básicamente voy a hacer una exposición oral. Así que los números de artículos o los nombres de los fallos que mencione, bueno, cualquier cosa después en las preguntas se los puedo escribir por el chat mientras, o cuando Fulvio habla, no, en las preguntas, en su caso les mando la referencia por chat, o incluso lo puedo agregar al chat, que los tengo en la computadora, así que los puedo adjuntar para que los tengan. Bueno, lo primero que quiero refrescar es que de los artículos 957 a 1091, los casi 140 artículos que componen la parte general de contratos, la que no está vinculada con el derecho del consumidor, ¿no? Lo primero que podemos decir a 5 años de vigencia es que son
artículos es una zona del código que no ha sufrido modificaciones legislativas. Primer punto. Tal como llegó el 1 de agosto del 2015, tal lo tenemos hoy. Así que desde el punto de vista normativo, a diferencia de algunos aspectos en materia de familia, alguna que otra norma en materia de contratos parte especial, hay un proyecto de donaciones, otra vez, ¿no?, que ha sufrido la modificación o que pretende modificar el código en un tema muy sensible, que es la circulación de las donaciones inmobiliarias que tienen como antecedente una donación en el tráfico inmobiliario, y toda la problemática que eso trae. Está con un proyecto que acaba de tener media sanción en el Congreso. Es decir, que excepto algunos temas de parte general vinculados con locaciones, sobre todo la última ley, que es la más importante, ¿no?, y alguna que otra mención, una ley vieja, y algo que está dando vuelta en donaciones, que todavía no es ley, en la parte general el texto es el mismo que tenemos del 2015. Primera aclaración. Segunda aclaración, estuve buscando, revisando y anotando algunos artículos que me parece importante que los tengamos presentes y que los recordemos, si alguno no lo tiene presente, y los voy a ir mencionando con alguna referencia jurisprudencial. Primero, el artículo 960, que está en la parte de disposiciones generales de la parte general de contratos. Esta norma, en su momento, me refiero cuando capacitábamos con los distintos profesores en lo que era en su momento el proyecto de código, luego código, y años posteriores, hicimos mucha mención a que es una norma que trae, como toda norma, una apertura de novedad y, bueno, hay que ver cómo se interpreta por los jueces. Como generalmente uno trata de aportar alguna visión para que los jueces puedan apoyarse en la interpretación, bueno, lo he dicho muchas veces y ahora toca el turno de decir qué pasó con la jurisprudencia. El 960 tiene el título de facultades de los jueces y dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. Esta es la regla famosa del pacta sunt servanda, digamos, ¿no? Es decir, que los contratos son para ser cumplidos y el juez no puede modificar el contenido del contrato, o sea, una vieja regla del derecho civil contractual. Dice, excepto, y acá viene una parte novedosa, que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, es decir, que el juez puede modificar el contrato cuando una de las partes lo pide, basado el pedido en lo que la ley establece. Eso obviamente es algo de todos los días, o sea, la nulidad de un contrato, por ejemplo, o la nulidad de una cláusula, ¿no?, que es básicamente algo muy frecuentado en la jurisprudencia y antes del código, y ahora también estaba ya, digamos, admitido. Así que hasta ahí no hay nada nuevo. Pero la última parte del 960 es lo que trae como una regla general importante, y dice que los jueces pueden de oficio modificar el contrato cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Entonces, el 960, uno dice, bueno, Mariano, el 387 y concordantes del Código en la parte de nulidad de los actos jurídicos ya dice que la nulidad absoluta debe ser declarada por los jueces, por ejemplo. O sea que tenemos ahí un caso muy claro de eso. También tenemos algunos artículos cuando hablan de las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, otro gran tema de parte general, que el Código ha introducido una sección vinculada con esto y que es muy importante y muy relevante. Pero lo que no había en el derecho positivo argentino era una regla, como la que estoy leyendo, que de manera abierta, no vinculada con cláusulas abusivas o con nulidades o con algún aspecto puntual, como puede ser la cláusula penal abusiva, por ejemplo, o los intereses usurarios, que le permitía de oficio al juez, basado en el objeto prohibido o ilícito, modificar, sino que lo dice de manera abierta. Entonces, esto, como todas las normas, puede ser, bueno, una norma que está ahí y que se va a utilizar en algún momento, o puede ser que se haga un uso masivo. ¿Qué podemos decir a 5 años del código? Que esta norma, el 960, no ha sido utilizada ni remotamente de forma masiva, y que encontré un fallo reciente de la Cámara Civil y Comercial de Dolores, Sucato, el fallo Sucato con Z, que bueno, es uno de los temas que vamos a después a hablar con Fulvio, que es justamente lo que está pasando con los contratos, la moneda dólar y la situación que tenemos de inestabilidad en la paridad peso-dólar.
Y acá, en este caso, que no dice, los autos del caso, Sucato, no terminan de decir si era un mutuo o un boleto de compra-venta, lo cierto es que los deudores debían pagar $500 por mes, en 24 cuotas. Y se litiga y el tema por incumplimientos y demás, y lo que termina resolviendo la Cámara Civil Comercial de Deudores es que los deudores debían pagar $400, eran dos deudores. ¿Por qué $400? Y en dólar, en moneda dólar. Porque hasta $200 podía comprar cada uno. Entonces la justicia dijo, como vos, deudor 1, podés comprar $200, lo comprás y pagás dólar. Vos, deudor 2, que podés comprar dólares, comprás $200 y pagás. Y llegamos hasta 400. Y los otros 100, la Cámara Civil Comercial de Dolores dijo, Dolores, provincia de Buenos Aires, ¿no? Dijo que los paguen pesos al tipo de cambio Banco Nación Argentina con más un 30%, con más un 30% del valor. ¿Y dónde está la aplicación del 960? Que las partes habían establecido en el convenio una cláusula que decía que en determinadas circunstancias se podía pagar en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación más un 10%. Y en la justicia de oficio, y aparte cita el 960, dice no es un 10%, es más un 30% el tipo de banco, el tipo de cambio vendedor Banco Nación. O sea que condenó a los demandados a que tenían que pagar los deudores, a que paguen en pesos, pero no al tipo de cambio vendedor Banco Nación, no al tipo de cambio vendedor Banco Nación más un 10%, que era lo pactado, sino que de oficio lo elevó hasta un 30%. Entonces acá tenemos dos moralejas. Primero, que se puede pactar en un contrato, porque es una pregunta muy recurrente en los cursos, exposiciones, etcétera, que las partes fijan como su propia paridad peso-dólar, digamos, ¿no? O sea, vos me tenés que pagar en dólares, y si no se puede, porque hay restricciones, imposibilidad de acceder al mercado de cambio, lo que sea, me pagas en pesos, pero no al tipo de cambio Banco Nación, sino al tipo de cambio Banco Nación más un 30%. O sea, es como que fijas tu propia paridad. Por supuesto que podés recurrir al dólar MEP, al dólar bolsa, que es lo mismo, al dólar contado con liqui, etcétera. Ya sabemos que eso es viable. Y la jurisprudencia de la Corte lo dijo hace muchos años, en un caso famoso que fue Banco Francés, que había sido un tema penal económico, y ahí la Corte dijo que no era una operación prohibida por la ley penal cambiaria y que por lo tanto se podía acceder al mercado para comprar dólares a través de la operación bursátil de compra y venta de títulos públicos o acciones. Es decir, que con ese fallo de la Corte se convalidó en el sentido de licitud y no quedó la sospecha de que fuera un ilícito penal el caso de la adquisición de dólar a través de la operación conocida como contado con líquido dólar MEP. Pero en este caso las partes habían pactado esto. O sea, me parece acá relevante el 960 hacer mención a este fallo y a las dos circunstancias que uno puede extraer de esta doctrina. ¿Estamos bien? ¿Se entendió el punto? ¿Bien? Bueno, segunda cuestión que me parecía importante mencionarles es el tema del consentimiento contractual, que es un capítulo muy largo, largo en el sentido que tiene 10, 12 artículos, en el sentido es largo, de los artículos 971 a 983, 971 a 983, que desarrolla uno de los elementos esenciales de los contratos, como es el consentimiento, o sea, oferta y aceptación, digamos, ¿no? Acá hay un tema importante, que es, estos son manifestaciones de voluntad. La oferta es una manifestación de voluntad, la aceptación es otra manifestación de voluntad. El código en la parte de contratos, este es una simplificación que ha traído la metodología del código, y bien hecha está, no regula lo que decía Vélez, los vicios del consentimiento dentro del área contractual. Todo eso está tratado como vicio de la voluntad o como vicio del acto jurídico en la parte de actos jurídicos, libro 1 del código, artículo 266, 265, disculpen, y siguientes. Error, dolo, violencia. Simulación, fraude, lesión, ¿no? Y esa parte, que obviamente es central en materia contractual, no está regulada en la parte de contratos, con lo cual siempre, lo hemos dicho una cantidad de veces, no hay que olvidarse que la estructura de desarrollo metodológico que trae el código va de lo más a lo menos. Entonces hay muchas instituciones que no están tratadas en la parte de contratos porque ya fueron tratadas en la parte de obligaciones o de acto jurídico. Por ejemplo, los vicios de la voluntad. O sea que no hay ninguna norma en la parte general de contratos que hable de error como vicio de la voluntad. Bueno, hay un caso muy interesante que le comentaba Fulvio,
que es el caso de la Cámara Comercial de Capital Federal del año 2019, digo bien, 2019, que es Ferro contra United Airlines. En un caso muy actual desde todo punto de vista, que había tenido un antecedente, yo no sé si son los únicos dos casos, porque la verdad que se me puede escapar desde ya, somos seres humanos, ¿no? Así que pues, se me puede escapar un fallo de esta relevancia, pero generalmente cuando son casos así, bastante atípicos y novedosos, se publican por distintos medios, tienen notas a fallo, etcétera, así que uno los recibe sí o sí. El otro caso muy conocido fue de Rueda contra Jumbo, del año 2009, pero ese bajo el código anterior, con un voto muy meditado y muy acertado del doctor Heredia, de la Cámara Comercial, la Sala D, Capital Federal, que un poco anticipó lo que luego reconoce o recoge el Código Civil y Comercial en la parte de error. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de si cuando se hace una publicidad, llamémoslo publicidad oferta, ya sea físicamente, como era mucho más antes que ahora, papel, revista, panfletos, etc., o digitalmente, ahora a través de plataformas de comercio electrónico, si se comete un error, lo voy a decir así, para que tal vez no es la mejor manera, pero si se cometiera un error en la publicidad, o sea, publicás un precio del producto o del servicio que es es sustancialmente menor al real, porque le falta un cero, le faltan dos ceros o lo que sea, si allí hay una persona consumidora que lo adquiere al producto o al servicio o lo pretende adquirir, si hay o no posibilidad por la parte que publicita, que son empresas, de invocar el error para nulificar la venta. O sea, es un tema de contratos, de oferta, de formación de consentimiento, de consumidor y de lo que el código regula en la parte de acto jurídico como error, que lo decía Vélez también. Pero ¿cuál es el cambio que trae el código? Y esto me parece un tema para traer acá en este encuentro. Que el código, siempre decía el código de Vélez, el error para hacer causa nulidad del acto jurídico tiene que ser de hecho, esencial y excusable, los tres requisitos del error. Y ahora lo que dice el código en los artículos 265 y siguientes es que el error para hacer causa nulidad del acto tiene que ser de hecho, esencial, hasta ahí vamos igual, y cambia el tercer requisito, ya no habla de la excusabilidad, o sea, colocando la mirada en el sujeto que yerra, digamos, ¿no? Sino que ahora habla de el error reconocible, la reconocibilidad del error en el 266, que dice que el error hay que ver si pudo ser reconocido por el sujeto que recibe la declaración de voluntad. O sea, en castellano, si el destinatario de la oferta, o sea, nosotros, pudimos darnos cuenta o no que estaba cometiendo un error la persona que publicitó. En este caso, el que publicitó era almundo.com, ofertas de pasajes Santiago, Chile, Sydney, Australia, y lo publicó en el 2018 a 4.000 pesos. Entonces, claro, lo que pasa es que, ¿cuál es? Como siempre, siempre hay que ver los hechos, ¿no? Eso me lo enseñaron en la facultad y nunca me olvido, el profesor que lo decía, siempre los hechos, siempre. La publicidad fue hecha en el marco del Travel Sale, que es una semana o un día de promociones a precios irrisorios de ofertas turísticas. Entonces yo me meto en almundo.com la semana o el día de Travel Sale y resulta que aparece Santiago de Chile, Australia, 44 horas, paraba creo que hasta en Bora Bora, digamos, a tomar un gol. Y luego digo, bueno, está bien, son 44 horas, estamos en el Travel Sale, vale bajísimo porque esto no lo va a comprar nadie, pero yo lo saco. No digo que es un error, o sea, yo no puedo reconocer que es un error. Yo estoy presuponiendo que la empresa que publicitó, que era United, a través de Almundo, publicitó bien. Bueno, ¿qué pasa? Compro el pasaje, me manda United los tickets y al día siguiente Almundo me manda un aviso motorizado por United diciendo que había un error, que se cancelaba la venta y me devolvía, me ponía a disposición los pasajes. Lo cierto es que, perdón, me devolvía el dinero, discúlpenme. Entonces yo, consumidor, digo, no, yo quiero el pasaje y a ese precio. Bueno, ahí vino el litigio y en Ferro con United, Cámara Comercial 2019, terminan dándole la razón al consumidor y diciendo que no era un error que podía invalidar el contrato, que era el contrato de venta, sino que había que considerar un incumplimiento de la empresa y por lo tanto que tenía derecho el consumidor a ser resarcido, en este caso le daban en pesos el equivalente al pasaje, al monto de la condena, etc.
no accionó contra el mundo, que debe ser un tema interesantísimo, porque Fulvio lo debe tener más claro cuando accionás contra Mercado Libre, al mundo, Despegar, etc. Ahí tenés todo un universo de temas contractuales, consumidor y contractuales de altísima actualidad, digamos, ¿no? Bueno, ese caso Ferro me parece muy emblemático porque da en el eje de los temas de hoy, digamos, ¿no? La contratación por comercio electrónico. O sea, lamentablemente, lo que estamos viendo este año, en un costado generó un volumen de comercio electrónico tal vez mucho mayor, o una accesibilidad por gente que no había tenido nunca el usuario de una plataforma, o no sabía cómo, bueno, se puso a hacer compras. Entonces, me parece que es muy importante desde lo contractual, con el marco que nos da este encuentro, entender que estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de un posible vicio en la voluntad, si es que hay ofertas con errores, y cuáles son las vías de acción del consumidor y o de la empresa demandada. Acá hay toda una línea de doctrina, con razón o sin razón, no voy a valorar, que dice en realidad son prácticas competitivas de las empresas que no incurren en error, sino que lo que pretenden es captar la voluntad para, bueno, colocarse, posicionarse en el mercado, ampliar cuotas de clientes o lo que fuera, digamos, ¿no? Fulvio esto lo sabe de memoria porque tiene un artículo excelente de formación del consentimiento publicado en la ley, justamente, y entre otras cosas, o sea que esto es un temazo, digamos, ¿no? Un temazo. Bueno, punto 2. Punto 3, 3 menciones rápidas a 3 figuras del código que están en los artículos. 982, que habla de los acuerdos parciales. 1002, inciso D, provisión de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad. Y el 1059, que habla de la seña confirmatoria. 3 temas de parte general importantes. El 982 es un artículo de esos que nadie quiere leer, que están en la ley, están vigentes, los pasamos de largo, entre comillas, nadie quiere leerlos, es mejor que no estén. ¿Por qué? Porque el 982 constituye una ruptura, lo digo así para que se entienda, ¿no?, con el mecanismo de formación de consentimiento de 144 años de vigencia del Código Civil en la República Argentina. Porque trae no el régimen de que la aceptación debe ser exactamente igual a la oferta para que haya contrato, o sea, tiene que ser íntegramente igual a la oferta para que se produzca, ¿no?, ese clash, digamos, que forma el contrato, sino que eso está en el 978, o sea, que también constituye una modalidad válida para formar el contrato, sino que aparece el 982 con el título de acuerdos parciales, que la doctrina lo ha vinculado con una figura del derecho germánico de principios del siglo XX, que lo adopta el Código Suizo de las Obligaciones de principios del siglo XX, que se llama Punctation. Yo no sé alemán y siempre que pregunto me han dicho que se pronuncia así, digamos, ¿no? No es punctation como sería en inglés, sino punctation. Punctation, que significa, la han traducido como puntualización. Es decir, que el consentimiento contractual existe y hay contrato jurídicamente obligatorio, no cuando hay un completo acuerdo, que sería el caso del acuerdo completo o total, sino cuando hay acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato de que se trate. O sea que basta con ponerse de acuerdo sobre los elementos esenciales de ese negocio que están las partes trabajando, aunque no haya acuerdo, es más, aunque haya desacuerdo sobre aspectos secundarios, no esenciales, digamos, aspectos que no sean relevantes, porque todavía no hay acuerdo, están discutiendo los pormenores, para el 982 ya hay contrato igual, y se integra, se completa, se rellena el consentimiento contractual con las pautas del 964 del Código, que es otra norma novedosa en algún punto en la parte general de contratos. Es decir que bajo el viejo Código Civil, las partes podían creer que estaban negociando porque todavía iba y venía la propuesta, lo que fuera, y efectivamente estaban negociando, estaban en la etapa de las tratativas contractuales, como dice el Código ahora. Pero bajo el 982, en realidad, puede ocurrir que las partes, pensemos 2 empresas que están negociando, piden presupuestos, hacen toda la mecánica de la parte, digamos, operativa o de compras o el área que corresponda de la empresa, y ya celebraron el contrato porque se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en el servicio a prestar y en el precio, y están discutiendo las cláusulas de responsabilidad. Entonces, bajo el viejo Código Civil, uno decía, no hay contrato porque todavía no hay un completo acuerdo. Bajo este código,
apoyados en el 982, tenés una diferencia muy relevante que no se ha tomado toda la nota que yo creo, aunque hay un artículo de Borda, hay otro artículo de Kiss, digamos, sobre específicamente en 82. En la jurisprudencia todavía yo no vi fallos al respecto, tampoco sé si está litigando, y habrá algún fallo señero, pero es un tema que el día que se litigue y haya un fallo, si el fallo está acorde a lo que dice el 82, va a cambiar muy relevantemente la forma de negociar, la forma de contactarse, porque con menos ya tenés contrato, como el 978 lo dice. Este me parece un artículo muy relevante que aparece ahí, no digo perdido, pero no sé si con todo el volumen de importancia que merece. Bueno, voy apurando un poquito para no abordar más tiempo del que habíamos quedado con Fulvio. El 1002, inciso D, prohibición de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad, bueno, articulazo, digamos, ¿no? Que está ahí también, digamos, a nadie se le puede escapar un artículo que establece una inhabilidad como si fuera de derecho para contratar entre sí a los cónyuges bajo el régimen de comunidad, que es un tema que lo pueden haber tratado en familia, que lo pueden haber tratado tal vez en algún aspecto sucesorio, aunque obviamente es bajo vida de las personas, y que está en contratos. No estaba en el anteproyecto de código, se incorporó en el tratamiento legislativo, quedó ahí, en el proyecto Rivera del 2018 para modificar el Código Civil y Comercial, obviamente se lo deroga porque ha sufrido, digamos, la crítica total de la doctrina, o por lo menos no sé si total, pero la mayoría, y bueno, inserta una prohibición que no existía en la época de Vélez, porque esto yo lo pregunto todos los cursos en todo el país, y la respuesta es casi siempre equivocada. Yo pregunto en todos los cursos, y acá no lo voy a preguntar, ¿no? Porque ya estoy anticipando la respuesta, digo, ¿cuál era el régimen de contratación entre cónyuges en la época de Vélez? ¿Se podía contratar o no se podía contratar entre sí? Y el 99% dice que no se podía contratar entre sí, entre cónyuges. Y la respuesta no es esa, la respuesta es que Vélez nunca insertó ninguna prohibición general para contratar entre los cónyuges. Lo que tenía eran 5 normas muy potentes, compraventa, permuta, cesión, donación y dación en pago, que prohibía que se celebrara el contrato, y obviamente que una vez casados no podían modificar bajo ningún acto el régimen patrimonial del matrimonio. Entonces se instaló esta idea de que se prohibía contratar. Pero si buscas en Massinghi, en Belucio, en Zanoni, en cualquier tratadista de derecho familia, cualquiera, en el capítulo de contratación entre cónyuges, lo primero que te dice es el principio general de libertad de contratar. A tal punto que en materia de mandatos, sociedades y otros contratos no había ninguna duda que podían hacerlo, y a tal punto en que, por ejemplo, los préstamos o el depósito se consideraban que eran contratos totalmente válidos entre cónyuges. Bueno, se pasó a un régimen totalmente restringido en materia de cónyuges bajo el régimen de comunidad, insisto con esto. Entonces, bueno, ahí tenés una norma que no todavía, que yo sepa, no se ha interpretado por la jurisprudencia, pero muy potente, y que hay que tener cuidado, y por eso estos 5 años, si alguno no la tuvo presente, sepa que esa es la regla. Digamos, ¿no? Tenemos la irrazonabilidad legal, que los cónyuges pueden celebrar entre sí contrato de sociedad, porque así lo permite el 27 de la Ley de Sociedades, pero si 2 cónyuges quisieran celebrar una UTE, por ejemplo, no podrían, porque cae bajo la prohibición del 1002, inciso D. O sea, algo mucho más comprometido, como es una sociedad de supuestamente mayor estabilidad, que otorga una cantidad de organicidad interna, pueden hacerlo por el 27 de la Ley de Sociedades, pero no pueden una UTE, o una agrupación de colaboración a 2 años. Bueno, esta es la incongruencia de haber colocado un artículo en el trámite legislativo que no se coordinó con otras áreas del código. Y hago una breve mención, el Pacto de Herencia Futura del 1010, que es una gran novedad también, y que no da tiempo para tratarlo, yo le he dicho a Fulvio que por ahí lo iba a tratar, pero bueno, no alcanza el tiempo. El 1010, segundo párrafo, Pacto de Herencia Futura permitido en materia de empresas y de sociedades, expresamente establece la posibilidad de que los cónyuges contraten entre sí y celebren ese pacto. Así que tenés ahí una norma de enorme alcance. Yo creo que todo este caso que hay de Echeverre, sí, a ver, no conozco los pormenores, ni mucho menos, digamos, lo que me entero es por lo que uno lee en la prensa o en la prensa. Este podría haber sido un caso, si hubiera habido acuerdo, de perfecta aplicación de esta norma, del 1010, el segundo párrafo, digamos, ¿no? O sea que las partes en su momento, todos vivos y demás, hubieran celebrado ese pacto para prever cómo se iba a resolver la herencia vinculada con la empresa familiar el día que el padre no estuviera, digamos, ¿no? Bueno, se puede hacer ese contrato, se puede celebrar entre cónyuges,
no importa que estén bajo el régimen de comunidad, porque quedó la permisión bien expresa en el 1010 segundo párrafo. Bien, lo último, dos cositas más. El 1059 seña, tema muy relevante, también de mucha aplicación en boletos y en otro tipo de contratos, solamente refrescar que el Código Civil y Comercial adopta la modalidad de seña llamada confirmatoria, que es la modalidad que estaba en el Código de Comercio, que le da mayor estabilidad a las transacciones en general. Es decir, que acá hay como una mercantilización, digamos, de todas las operaciones, en el sentido de que si una de las partes le da a la otra dinero o una cosa mueble en carácter de seña, eso por regla se interpreta como confirmatorio del acto y por excepción, si está pactado, se interpreta como penitencial, o sea que permite arrepentirse. Así que el 1059 elige una de las dos variantes, Código Civil o Código de Comercio, y adopta la posición del Código de Comercio, que estaba en la parte de arras, digamos, en la parte de compraventa mercantil, en el sentido de que cuando entregas algo en carácter de arras o de seña, implica que estás ejecutando el contrato, es principio de ejecución del contrato, no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento. Para que eso sea aplicable, tiene que haber sido pactado en el contrato. Bueno, y para pasarle la posta a Fulvio, lo último que digo, que es muy relevante en el momento actual, es el tema del 1091, llamada la imprevisión o teoría de la imprevisión o imprevisión contractual, que el 1091, que es el que cierra, el artículo que cierra toda la parte de contratos, parte general, tiene un texto bastante parecido, con algunos retoques, obviamente, reconocidos en las jornadas y congresos de derecho civil y demás, que el 1091 continúa la línea del segundo párrafo del 1198, el Código de Vélez, que había sido incorporado en la reforma de Borda, el 68, que había consagrado en el derecho argentino la llamada teoría de la imprevisión, que autores como Cifuentes, por ejemplo, siempre dijeron que estaba mal llamada, que no convendría llamarla así, etcétera, pero más allá de eso se instaló ese nombre. Entonces, teoría de la imprevisión o imprevisión contractual aparece en el 1091, que le da, y esto con estas dos cuestiones lo cierro, le da a la parte afectada por un hecho sobreviniente al contrato, de carácter extraordinario, de carácter imprevisible, y que rompe el equilibrio inicial del contrato, la relación de equivalencia entre prestación y contraprestación, que hace que se torne excesivamente oneroso el cumplimiento, le da la posibilidad a la parte perjudicada a pedir la resolución del contrato sin culpa y sin responsabilidad y sin pagar daños, o pedir el reajuste o la readecuación del contrato a las nuevas circunstancias. Entonces, por ejemplo, hay un caso, que después lo podemos ampliar, que se publicó hace poco, que consideró que la subida del dólar ocurrida entre mayo del 2018 y septiembre del 2018, que se acuerdan que pasó de 40 a 60 pesos en el lapso de unas semanas, y después se estabilizó en 60 y algo, eso lo considero un hecho de imprevisión contractual, pese a que el aumento del dólar en Argentina no es un hecho imprevisible. Consideró que ese salto era un hecho imprevisible y ordenó en una locación que se había pactado inicialmente en dólares, reajustar por petición de la parte actora, que era la locataria y que quería revisar el contrato, reajustar el precio y pagarlo en pesos a un tipo de cambio promedio, bueno, entre el dólar al momento del contrato y el tipo de cambio MEP. Entonces, ¿qué hizo el juez? Accedió a considerar que era una imprevisión contractual, o sea, el 1091, Cámara Civil y Capital Federal, ¿no? Y además lo hizo bajo la acción que había interpuesto la parte actora, que era la locataria, que es la tutela preventiva contractual, un tema también novedoso, pero que está más vinculado con responsabilidad civil, el 1710 del Código, que le permite a la parte que está sufriendo un daño o que cree que va a sufrirlo, iniciar una acción que hasta donde yo sé no está todavía reglamentada en los códigos de procedimiento, pero es una especie de medida precautoria, aunque no es exactamente lo mismo la naturaleza de la acción, que le pide al juez, señor juez, mientras tanto le pido que tome alguna medida porque el modo en que se está cumpliendo el contrato me está causando un daño, que es lo que hizo la parte locataria. O sea, le dijo, yo no puedo seguir pagando en dólares, que es el precio del contrato, quiero pagar en pesos. Y bajo el 1710, tutela preventiva contractual, y bajo el 1091, previsión contractual, la Cámara Civil de Capital Federal resolvió hacerle lugar a la acción y condenar, o mejor dicho, a reajustar el precio de la locación, especificando de alguna manera
el precio locativo. Así que bueno, perdonen la velocidad de la exposición, pero vieron tantos temas y tan interesantes para mí que bueno, me tomé más tiempo del programado. Así que Fulvio, te dejo la palabra y perdón que te tomé más minutos. No, al contrario, Mariano, excelente exposición y muy completa y sugerente, porque me engancho de lo que estabas diciendo y un poco para, a ver, 5 años de un código no es mucho tiempo para poder entenderlo y entender sus ejes. Decía Mariano que la materia contractual es la más extensa del código, efectivamente, con lo cual entenderla lleva su tiempo. Eh, Pensemos en esto, y me agarro de lo que dijiste para enganchar de ahí algunas cuestiones básicas para entender una estrategia del contrato. El Código Civil y Comercial tiene una estrategia en materia de contratos, bien clarita. A base de que se la estudie, se la encuentra. Una de las principales para poder entender es la trascendencia que tiene lo que alguna vez en la facultad estudiamos, y digo esto porque, bueno, hay mucha gente joven, pero hay otros que estudiamos hace mucho tiempo, y la causa fin. Mariano habló de, por ejemplo, los elementos esenciales del contrato para tener a la oferta por aceptada, ¿no es cierto? Está jugando un rol, porque los elementos esenciales de un contrato, ¿cuáles son? La primera respuesta es, vamos a ver el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato estamos hablando? Compraventa, intercambio de cosa por precio. Cosa, designación de la cosa y precio determinado, habría contrato de compraventa. Entonces, es esto. Pero además, si las partes expresamente quisieron poner una condición, un elemento, un requisito también que consideran importantes y lo manifiestan, lo ponen arriba de la mesa, lo están haciendo esencial. Entonces, ese elemento vendría a ser a sumarse al elenco de elementos básicos para entender si hubo acuerdo sobre ese elemento para entender si hay contrato o no hay contrato. Lo estoy poniendo como ejemplo. Habló de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es el desequilibrio en el contrato. ¿Sobre qué prestaciones? Las principales. Sobre las prestaciones principales que hacen al interés del contrato. Y ustedes dirán, y también hay otra figura, que es la frustración del fin. ¿Qué es el fin del contrato? Otra vez, nos reconduce al tipo contractual. ¿Qué tipo de contrato estamos hablando? Entonces, acá, y esto no es casual, que hoy en día sea, cuando digo no es casual, digo no es propaganda, no es publicidad, pero no es casual que hoy tome relevancia el modo en que contratamos, en cómo redactamos, el expertise en la redacción del contrato. Por eso que Mariano está dando en el colegio un curso sobre esto, porque aprender a manejarse una dinámica contractual es también entender cuál es la perspectiva con la cual el operador del derecho encara un contrato. Yo les decía, hay una estrategia contractual. Bueno, esa estrategia contractual que tiene el código se encuentra con lo que las partes quieren hacer. Cuando mejor entendés, mejor se redacta un contrato. Así que estos tips son básicos para entender una lógica del contrato. Les decía yo, hay una estrategia contractual en el código. Otro elemento que parte de la parte general, pero que influye en toda la parte especial, en la tipificación de los contratos, es la categorización de contratos paritarios, de contratos de adhesión y de contratos de consumo. Lo mencionó también Mariano. Es decir, que hoy tenemos 3 categorías contractuales, en donde la diferencia blanco y negro más importante entre unas y otras es que en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo existen y juegan las cláusulas abusivas. ¿Las cláusulas abusivas qué son? Son un supuesto de ineficacia contractual. ¿Qué significa una ineficacia contractual? Una ineficacia parcial del contrato, también puede ser total, pero digamos, las más de las veces la cláusula abusiva se muestra como una ineficacia parcial de una cláusula, juegan en los contratos de adhesión y de consumo. El que no está muy avisado suele confundir contrato de adhesión igual a contrato de consumidor. No es lo mismo. El contrato de adhesión puede ser contrato entre empresas, donde no hay un consumidor que sea parte. El
contrato de consumo se define por el protagonismo del consumidor, es una condición subjetiva de alguien. Entonces, el contrato de adhesión, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de, además de los vicios de la voluntad, dolo, error, violencia, de ser calificado como abusivo. Y entonces al elenco de ineficacia se suma otro más. Con todas las particularidades que tiene la cláusula abusiva, con todas las particularidades que tiene la cláusula abusiva como concepción. Es un concepto de ineficacia que tiene una dificultad mayor a los vicios del consentimiento, porque los vicios justamente son del consentimiento, cuando el contrato arranca, pero la cláusula abusiva no necesariamente es un defecto de origen, sino más bien es un defecto funcional. Nos costaría toda una hora mínimo de hablar de cláusulas abusivas, pero cuando decimos es un defecto funcional, básicamente tiene que ver con cuestiones que pudieron haberse originado al momento de contratar, pero otras que se dan en interpretaciones de cómo el contrato lo hacemos funcionar. Y acá voy a hacer una aclaración previa. Nosotros, si bien la facultad nos formó mucho, pero también en algunas cuestiones nos deformó bastante. Entonces, cuando yo les digo a ustedes qué es la interpretación contractual, ustedes agarran rápidamente para el lado de la poesía, la literatura o la prosa. Y creen que la interpretación es algo teórico de cómo... No, la interpretación es cómo se actúa el contrato. El contrato es pura actuación. El contrato es un programa prestacional de cómo nos vamos a aportar para tener tal o cual cosa. El contrato es ponernos de acuerdo y decir, mira, yo quiero tener un lugar donde dormir a la noche. Así que para que yo tener ese lugar donde dormir a la noche, te voy a pagar todos los meses tanta plata. Nos ponemos de acuerdo para obtener cierto resultado. Y en los contratos más complejos, esto es mucho más complejo. Son conductas recíprocas que nos llevan a una finalidad común. Y eso es patrimonial, lo llamamos negocio. Negocio jurídico, de hecho. ¿A dónde quiero ir? Que la interpretación contractual es pura actuación, es cómo yo actúo el contrato. Yo entro todos los días a ese departamento porque entiendo que me gané ese uso y goce a partir del pago del alquiler. Y el propietario entiende que del 1 al 10 de cada mes me va a venir a cobrar, porque entiende, lo actúa de esa manera. Ahora, ejemplos de obligaciones que pongo son clarísimas y surgen de estos contratos sencillos que estoy poniendo. Pero en contratos más sencillos, el actual del contrato es un tipo contratante, le manda una carta de documento diciéndole que, arrogándose tal o cual facultad, y alguien que le dice, no, conforme a la cláusula contrato 23.2, usted no tiene derecho a eso, punto. Y el contrato se actuó. Y alguien va a decir que tiene derecho y el otro que no tiene ese derecho. ¿A dónde quiero ir con esto? Que la actuación de la cláusula abusiva es funcional porque aparece en ese comportamiento que se actúa haciendo una adecuación a lo que la cláusula me deja o no hacer. Entonces, la cláusula abusiva tiene ese condimento que se transmite durante toda la vigencia del contrato. Hay una categoría, mencioné 3, hay otra categoría que es bastante distinta de los contratos y que tiene su peculiaridad y que son los contratos de duración. Son los contratos de duración. ¿Qué definición tenemos en el Código Civil, el 1011, artículo 1011? ¿Qué definición tenemos en el Código Civil de los contratos de duración? Ninguna. No tenemos ninguna definición más que son contratos para el cumplimiento de su finalidad económica, siempre hablamos de contratos, hablamos de derecho patrimonial, para cumplir su finalidad necesitan del tiempo. Es decir, que se desarrollan en el tiempo. Y establece, sobre esta base y sobre esta categoría, establece nada menos que la obligación de cooperación. Es decir, que ya no habla de la buena fe contractual que estudiamos todos y que es una generalidad y portarse bien y demás. No. Sino que es un deber de cooperación. ¿De cooperación en qué sentido? ¿De cooperación solidaria? ¿Abrimos una fundación? No es eso. Es una cooperación en el sentido justamente del cumplimiento económico del contrato, de la finalidad económica del contrato. Otra vez aparece la palabra finalidad. De que el contrato desarrolle, expanda su función que le es propia. Pero además, dice, antes de resolverlo, se debe renegociar. Es decir, está
de algún modo restringiendo, no digo vedando, restringiendo, pero no estaría mal decir vedando, prefiero usar restringir, la posibilidad de conductas unilaterales. La posibilidad de conductas unilaterales, porque este concepto de la duración requiere y reclama de las dos partes, no de una. Entonces, hay un concepto del sinalagma de las partes que se necesitan para que ese contrato cumpla su finalidad. Esto que estoy dándoles algún marco teórico es para poder comprender lo que viene ahora. Y ahora sí, vamos a salir definitivamente de la parte general, si es que se puede, salir de la parte general de los contratos, para ir a la parte especial. La parte especial es el elenco de tipos contractuales. Tenemos 30 tipos contractuales legislados, 30. Comparen con el Código de Vélez, que no me acuerdo el número, pero eran bien poquitos. Hoy en día tenemos, no sé si toda, pero tenemos en gran medida toda la actividad económica bajada, traducida a tipos de contratos. Tenemos contratos, tenemos 8 subtipos de contratos bancarios, por ejemplo. Tenemos toda una parte general de contratos bancarios, que miren la palabra que usa, transparencia, ¿no? Contratos bancarios. Tenemos 8 subtipos de contratos bancarios y tenemos 4 subtipos de contratos asociativos. Los mencionó antes Mariano cuando daba ejemplos. Es decir, 30 contratos más 8, 38, más 4, 42 tipos contractuales distintos. 42 formas de hacer negocios distintas. El derecho a los contratos y la tipificación es un derecho de regulación del mercado, claro, sí. Y que ahí adentro tenemos toda la cadena de comercialización, tenemos toda la cadena de producción, ¿no es cierto? Tenemos la vida económica traducida a normas. Y eso es un tipo de contrato. Pero yo me quiero ir a otro punto. Cuando nosotros vemos y analizamos una tipicidad contractual, lo que se hace básicamente es una cosa, que también se habla poco de esto y se entiende bastante poco de esto y se dictan algunas sentencias que son complejas. Y es esto, las partes van a un contrato y lo redactan cuando creen que hay riesgos. Riesgos, la palabra riesgos. Un contrato administra riesgos. No es que el único contrato que administra riesgos es el contrato de seguros. No, no. Todos los contratos administran riesgos. Nosotros al contrato de locación le pedimos un garante. Bueno, antes de la ley, ahora no sé qué se le pedirá con la nueva ley, porque con esto de las garantías bastante acotadas, pero pedíamos garantes porque es el riesgo de que justamente partimos de la base de quien va a alquilar una propiedad porque no tiene su propia propiedad, tiene un patrimonio menguado. Desde que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores, le decimos entonces, pues bien, tráeme otro patrimonio que te respalde por si no me pagás. Riesgo. Riesgo a que si no está mantenido como corresponde el departamento, el edificio, la casa, o se rompe algo esencial, ¿quién lo paga? Entonces el locatario pretende cubrirse frente a la obligación del locador de mantener la cosa en buen estado, en lo que es las instalaciones esenciales. En fin, riesgos. El contrato es riesgo, todo el tiempo es riesgo. Y hay contratos que son contratos que tienen otra dinámica, que son contratos que generan la posibilidad de hacer negocios, como es el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que es parecido a un contrato asociativo. Es una estructura que permite hacer infinitos negocios allí dentro. Cuando digo infinitos negocios, digo en realidad negocios que tienen distintas finalidades económicas allí dentro. Yo dentro de un fideicomiso puedo desarrollar un emprendimiento de un barrio cerrado, puedo desarrollar un edificio, puedo hacer un préstamo a partir de la figura del fideicomiso. Puedo hacer lo que quiera con un fideicomiso. Es una figura maleable, flexible. Admite varias finalidades económicas allí dentro. Pero ¿a qué nos importa lo que estoy planteando? Nos importa quedarnos con la idea del riesgo. Para entender e interpretar un contrato y entender cuándo se frustra un fin, hay que entender el riesgo, porque la finalidad económica y el riesgo es lo mismo, es la otra cara de la moneda. Cuando no hay riesgo hay ganancia, cuando hay riesgo y el riesgo se cumple, deja de ser riesgo para convertirse en lo real, es la pérdida. Es la pérdida. La pérdida económica, la pérdida en el contrato. Cuando hablamos de imprevisión, cuando hablamos de frustración del fin, hablamos de distribuir pérdidas. Perdimos todos, perdiste mucho vos. En la imprevisión perdió uno fuerte. Entonces, y uno ganó. Entonces tratamos de volver a equilibrar. Pero entonces hablamos de riesgos y hablamos de riesgos que tienen un equilibrio en cada tipo contractual.
el legislador dio un equilibrio. Ese equilibrio de los riesgos están en los derechos y obligaciones de cada figura contractual. Mencionábamos antes los contratos de adhesión. Merodeó Mariano el tema cuando hablaba de las cláusulas abusivas, la interpretación y demás. El 988 está dentro de los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión que, insisto, no son solamente los de consumidor, sino también son los contratos entre empresas. Y habla que son abusivas las cláusulas que amplíen las facultades del predisponente. Contrato de adhesión hay un predisponente y un adherente, ¿correcto? Cuando amplía ese contrato de adhesión las facultades del predisponente más allá de lo que establece el tipo contractual, puede haber una cláusula abusiva. Y cuando restrinja las facultades del adherente más allá de lo que lo restringe el tipo contractual, puede haber una cláusula abusiva. ¿Qué le está diciendo? Mire, señor, ¿se acuerdan cuando nosotros nos decían que las normas contractuales eran supletorias? Man non troppo, ya no más son supletorias. Hay una cierta supletoriedad controlada, porque resulta ser que hay un equilibrio en los tipos contractuales que habla de una repartición de riesgos que en los contratos, en los paritarios hagan lo que quieran. Pero ojo, lo que quieran dentro del orden público, digamos. Pero en los de adhesión se restringe ese ámbito. Y en el de consumo, más aún. Pero rige las normas propias, tanto del Código Civil y Comercial como la de 24240 en la materia. Bien, ahora vamos a ver algunas cosas, algunos casos particulares, para que todo lo que acabo de decir lo vean y lo puedan hacer tangible en algunos ejemplos. Contrato de compraventa. Si ustedes miran el contrato de compraventa, se ha extendido, se ha expandido en su regulación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la tradición del Código Civil y Comercial, la tradición del Código Civil de Vélez era básicamente el contrato de compraventa civil, ¿no es cierto? Estaba toda la compraventa civil, pero básicamente era la inmobiliaria. Y en el Código de Comercio, la comercial. Hoy tenemos las dos juntas. Entonces, hoy es tan importante la compraventa de inmuebles como la de cosa mueble. Hoy, si miramos bien, no lo vamos a desarrollar todo acá, pero hoy, si miramos bien, al tener una tipicidad contractual tan desarrollada, como decíamos antes, y para nosotros es nuevo porque veníamos de un código de Vélez raquítico en comparación con lo que es la vida comercial. Piensen que el código de Vélez no tenía ni agencia, ni concesión, ni franquicia, nada. Fideicomiso era una ley especial, no tenía, leasing era una ley especial, fuera del código. Y así, varios ejemplos. Pero hoy, por ejemplo, si nosotros miramos desde un vértice, como es el tema de los vicios, vamos enseguida a mirar la obligación de saneamiento en la parte general del código, de la parte general del contrato. Sin embargo, ahí tenemos que hacer el trabajo que nos explicaban o que no entendimos bien en la facultad, porque como veíamos obligaciones por un lado y contratos por otro, no siempre hicimos el link. Pero hoy, si nosotros vemos bien obligaciones de dar cosas de género, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vemos saneamiento y vemos contrato de compraventa, entendemos que hay un régimen para los vicios aparentes y un régimen para los vicios ocultos. Los vicios ocultos son los redividitorios, lo de la palabra difícil, ok. Ahora, los vicios aparentes, también hay un régimen de vicios aparentes. Y en las cosas que son obligaciones de dar cosas, que no son obligaciones de dar cosas ciertas. Yo no quiero el auto, Renault, no sé qué, patente tal que me vende mi vendedor. Obligación de cosas ciertas, resuelve todo. Una obligación de cosas. Voy al carpintero y le digo, el Colegio de Abogados de San Isidro va, cuando vuelva a la presencialidad vamos a cambiar todos los bancos. Ok, tráeme bancos. ¿Qué es un banco? No, quiero un banco que sea pupitre para que puedan apoyar para escribir. Pero ¿cuántas formas hay de hacer un banco que cumpla con esas funciones? ¿Cómo se define la adecuación de la cosa con el contrato? ¿Cómo se define lo que el tipo me entrega, que es lo adecuado que yo le pedí? En el régimen de compraventa tenemos el artículo 1156, que define justamente un concepto de adecuación de la cosa al contrato. Esto viene de la Convención de Compraventas Internacional de Mercaderías, que nuestro
Nuestro país adhirió en su momento, pero ahora la tenemos legislada. Y es una regla importantísima para determinar cuándo alguien que nos hace algo a pedido está cumpliendo o no. Miren qué básico. Miren qué básico. Son aptas para los fines que ordinariamente se destinan las cosas del mismo tipo. Una regla de índole objetiva. Otra norma, otro concepto, ¿no es cierto? El de objetividad, lo mencionó muy bien Mariano, y lo podemos linkear con lo que estamos diciendo. El código, cuando digo tiene una estrategia en términos también de objetivar las relaciones. ¿Qué quiere decir objetivar las relaciones? Es lo que alguna vez estudiamos dentro del concepto de causa-fin, de nuevo, subjetiva u objetiva. ¿Por qué el riesgo al que se refería Mariano del error se refiere a la cognoscibilidad? Porque el concepto de lo cognoscible, lo que todos reconozcamos, si yo les digo a ustedes lo siguiente, voy a tomar vino de determinada marca porque me dijeron que si tomás todos los días un vaso, cada vez te pareces más a Brad Pitt. Ustedes se reirían, porque llegar de acá a Brad Pitt hay un laburo. Ahora, y menos con el vino. Pero ahora lo que yo digo es, eso ustedes no lo creen, nadie lo creería. Es un error, es una invitación a errar que todo el mundo se daría cuenta. Eso es una parte, ese que todo el mundo se daría cuenta, refiere al paradigma de un consumidor medio que advierte el error, es el paradigma de un contratante mínimamente avisado que advierte el error. Son pautas objetivas porque aluden a un paradigma medio. Cuando Mariano daba el ejemplo, excelente ejemplo, del Black Day o no sé, Monday, no sé qué, daba ese ejemplo, es que claro, nos acostumbraron a que un precio tiene un precio de mercado, pero que hay ciertas circunstancias en donde se excepcionan los precios de mercado. Entonces, bueno, puede ser una técnica de atraer gente. Todos sabemos que en un mismo avión no hay dos tipos que pagaron el mismo pasaje, el mismo precio de pasaje. Listo, bueno, yo seré el beneficiado en este viaje. Listo, compro, 4 lucas, ¿cuál es? Entonces, a donde voy es que las reglas de cognoscibilidad la cambian y el reconocimiento de esto va variando y es una media de mercado. Son pautas objetivas de determinación e interpretación de la etapa precontractual y contractual. Pero vamos a otro ejemplo. Nosotros todos sabemos que en materia de consumidor, cuando recibís y comprás a distancia y recibís, o sea, que no comprás en el local comercial, tenés 10 días para arrepentirte. Y nos olvidamos que en el 1155 de la compraventa, aún fuera de la compraventa de consumo, quien compra algo que viene envuelto en fardos o bajo cubierta, también tiene 10 días para denunciar el vicio o el defecto. Porque no recorremos la parte especial de los contratos. ¿No? Generalmente nos seduce más la parte general, porque ahí están los problemas más teóricos y más interesantes. La tipificación contractual, punto raya otro tema. La tipificación contractual, otra particularidad que tiene, es que reacomoda todas las demás figuras contractuales. Porque es un ordenamiento. Imagínense, veníamos con 15 figuras contractuales, te cayeron 30, y yo les dije antes, esto es una regulación del mercado, esto influye en otras interpretaciones. Si yo les diría a ustedes, por ejemplo, que tenemos el contrato de suministro regulado, el contrato de suministro es un excelente ejemplo de contrato de duración. ¿Qué es el contrato de suministro? Alguien que se compromete a entregar bienes o servicios en forma periódica, a suministrar. Artículo 1176. Y es un contrato que tiene un plazo máximo. El contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de 20 años si se trata de frutos o productos del suelo o el subsuelo, con proceso de elaboración o sin él, y de 10 años en los demás casos. El suministro puede proveer suministro de servicios o de cosas, de lo que sea. Prestaciones periódicas sin relación de dependencia. Nosotros tenemos
la tendencia a que cualquier relación que dure en el tiempo la consideramos relación de dependencia, trabajo subordinado, o peor, probablemente situación de fraude. No, hay un contrato de suministro que cumple su función y tiene un lugar. Y no hay trabajo subordinado, como expresamente lo establece el 1176. Y este es un contrato también de duración. Y esas reglas que veíamos antes cuando les dije de cooperación y demás, si ustedes miran y háganlo al solo ejemplo del efecto, de tomarlo como efecto, en el 1178 y en el 1179 se van a encontrar con cómo esa pauta de cooperación que veíamos antes se la lleva a la práctica. Piensen, un contrato de suministro es alguien que le provee, ¿no es cierto? Piensen ustedes, si quieren, inclusive en la industria automotriz, en los autopartistas, ¿no? Le provee el tapizado para los asientos, o le provee el asiento directamente, o el volante, o la caja de cambios, o lo que fuese. Ese suministro va a tener alteraciones en el tiempo. Más cantidad, menos cantidad. Más cantidad, menos cantidad. Según los ciclos, según las circunstancias. Cambios de discontinuación de modelos, modelos nuevos, innovaciones, incorporar cambios, incorporar medidas de seguridad, cambiar materiales que hoy se reconocen que son perjudiciales o de menor calidad, lo que fuese. La evolución propia que significa el devenir de la economía habitual. Tiene que dar un aviso el que es suministrado de cualquier ese cambio para darle tiempo al otro a que acomode o adecue su producción o su capacidad de suministro. Esa cooperación la tienen ahí en un ejemplo concreto en la parte especial del contrato. Último tema, ya para terminar y no irnos de tiempo, decía y mencioné antes los contratos bancarios. Los contratos bancarios, les decía, son 8 subtipos de contratos bancarios en particular, que son los contratos bancarios más habituales, pero tiene una parte general que habla de la transparencia, les decía. Y habla de la publicidad, y habla de la forma escrita. Todos los contratos deben ser de forma escrita. Y conocimos, hace días nomás, un fallo de la Cámara de La Plata, de la sala segunda, creo que era, de la sala primera de La Plata, ¿no es cierto? Banco Provincia contra Espíndola, del 29 de septiembre, para ser más exactos, que hoy saben ustedes, tal vez les haya pasado, o a ustedes o a un cliente, hoy llamamos por teléfono y tenemos lo que se llaman créditos precedidos, crédito personal al solo requerimiento. Entonces llamamos por teléfono, sí, usted tiene un crédito dado por 300.000 pesos. No, se lo damos en el momento, inmediatamente, ¡pum! Ok, me viene bien, ¿cómo lo devuelvo? Le hacen la simulación, etcétera, en el home banking, ¿no es cierto? Lo mira y ¿cuánto es la cuota? De acuerdo, ¡pum! Le acreditan el crédito, el préstamo y somos todos felices. Al Banco Provincia, que lo dio de esa forma, fue a demandar al Banco Provincia a preparar la vía ejecutiva. Pero claro, no tenía firmado el contrato. Era una comunicación telefónica. Ni siquiera, dice el fallo, muy adecuado a los tiempos que vivimos, tiene firma digital, ni siquiera electrónica. Vía token, no vía lo que fuese. Con lo cual, no le dieron la posibilidad de la preparación de la vía ejecutiva. Va a tener que reclamar como un cobro de pesos cualquiera, en todo caso. Y es que, justamente, el 1380 le exige la forma escrita a los contratos con los bancos. Ese préstamo se debió hacer por forma escrita. Y en el menor, si ustedes quieren, aún sin la firma de ningún tipo, el banco mandarle a conformar y que le devuelva a vuelta de mail al menos la conformidad respecto con el contrato redactado. Por más que la comunicación telefónica esté grabada, por más que efectivamente el crédito, el dinero esté depositado en la cuenta, con lo cual lo tuvo, la formalidad hay que cumplirla. En definitiva, y para redondear, les digo, la parte especial de contratos tiene la coherencia hoy en día, que en la mayoría de los casos hay algún renuncio, como todo, una obra de este tipo puede tener alguna debilidad, pero tiene una coherencia y tiene una estrategia que se aprecia en la parte general y se aprecia también en la parte especial.
hay un montón de otros ejemplos que podríamos recorrer. Pero para terminar y redondear el tema que nos presentó Mariano respecto de las obligaciones de dar dinero, y voy a esto. El 1525, cuando habla del mutuo, habla de la obligación de devolución de la misma cantidad, de igual cantidad de cosas y de la misma calidad y especie de la cosa. Si nosotros hablamos de obligaciones que las pactamos en dólares, en la Argentina todos sabemos que el valor del dólar fluctúa. Y si regulamos y pactamos en dólares, lo hacemos porque justamente el valor del dólar fluctúa. Mejor dicho, el valor del peso fluctúa alrededor del dólar. Con lo cual, cuando manejamos ese riesgo, ese riesgo, hay que tener cuidado porque ese es el principal riesgo que las partes tuvieron en cuenta al contratar. Si sacamos el análisis desde la perspectiva del contrato de consumo, de más, y que el contratante vino obligado a dólar porque si no, no tenía, lo cierto es que en general, por más que haya contrato de adhesión, no cualquier locador contrata en dólares, solamente con el locatario que se lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Que el riesgo, el mismo riesgo que tiene el contrato hoy, estamos firmando con contratos con la nueva ley de locación, y estamos firmando con un módulo de actualización que siga la inflación. ¿Cuánto creen que va a ser de un año hacia otro si la inflación es del 60%? ¿Será promediándolo del 45%, del 50%? Pero no va a estar muy lejos de ese 60%. El problema no son las cláusulas, el problema es el desequilibrio contractual o el equilibrio de la economía. Pero está claro que la contratación en moneda extranjera es un riesgo que puede adecuárselo en tanto, como decía Mariano, a qué premisa podemos usar, si dólar MEP o contado con liqui. Pero está claro que no es a dólar oficial y está claro que no es, ¿no es cierto?, sino una cláusula de estabilización que pretende seguir cierta evolución de precios constantes. ¿Por qué? Porque la misma parte, cuando hablamos del contrato de mutuo, que justamente regula ese riesgo, establece esa premisa, esa forma de distribuir los riesgos del contrato. Muchas gracias, muy amables por su atención. Vamos a las preguntas. Te hago, mientras los demás piensan qué pregunta, te hago dos comentarios, Fulvio, ¿me permitís? Por favor, placer. Vos sabés que dos cositas, porque anoté varias, pero no quiero absorber más tiempo. Pero primero, lo que yo me pregunté siempre, y todavía no tengo respuesta, es ¿qué diferencia hay entre el suministro o contrato de suministro del 1176, que muy bien refería a Fulvio, que habla de la posibilidad de que sea el objeto del suministro servicios sin relación de dependencia, de carácter continuado, o sea, suministro de servicios de forma continuada. Y otro contrato, que es primo hermano o gemelo, hay que ver que esa es la cuestión, que es el contrato de servicios continuados del 1279. Uno es suministro, que tiene un régimen bastante particular, sobre todo en lo que es la excepción de incumplimiento contractual, la resolución por incumplimiento, etc. Y aparte los plazos que muy bien mencionaba Fulvio. Y otro es el contrato de servicios continuados, que es el 1279. Ahora, la verdad es que nosotros, los abogados, el famoso abono, ¿no? Famoso y tan buscado. ¿Qué tipo de contrato es en casa herrero cuchillo de palo? O sea, si le preguntas a 100 abogados, ¿no? ¿Qué contrato celebra usted con su cliente? El abogado debería ser un segundo que contrato celebra. Mandato, servicio, suministro, contrato de obra, contrato sui generis, no sé, habrá que ver. Pero lo cierto es que ahí se arma una laguna. Borda lo refería muy bien y demás. Ahora, si yo tuviera un abono donde le proveo servicios continuados a un cliente, on demand, digamos, ¿no? A requerimiento,
¿qué contrato tengo? ¿Tengo un suministro de servicios, que no es relación de dependencia, o tengo un contrato de servicios, un contrato de servicios continuado? Bueno, yo creo que es un servicio continuado, pero la verdad es que en la definición, el contrato de suministro estaba regulado y está regulado en el Código Civil y Comercial Italiano, y no habla de servicios, habla de cosas, Cosas. porque es un contrato netamente empresarial. Ahora pusieron la parte de servicios y ahí ¿qué es? ¿Qué es la señal de internet? Contratás Wi-Fi, por ejemplo, o internet por cable. ¿Eso es un servicio, un suministro continuado que hace suministro de servicios continuados? ¿Eso es? ¿O es la motomensajería? Bueno, dejo el tema planteado. Fulvio, por supuesto No, que ahí hay un tema que es difícil de distinguir. Absolutamente de acuerdo. Sí, sí, correcto, correcto. es difícil. Y el otro punto que vos sabés que se emitió hace poquito un fallo en la línea de lo que comentabas con los contratos bancarios electrónicos, que es Winans contra Gamboa, pero es de juzgado, seguramente fue apelado, pero pasó Una lo mismo que instancia, decía sí. Fulvio con el caso de La Plata. La diferencia es que Winans, con W, Winans, es una entidad financiera 100% digital, todo digital. Vieron que hay bancos ya autorizados por el Central que son digitales, ¿no? No tienen sucursal, no tienen nada, todo. Y esta financiera también es digital. Y cometió no sé, de legales de la empresa, cuando le aconsejaron cómo estructurar, un error importante, porque la instrumentación de los contratos es toda digital, no hay firma digital, los pagarés son digitales, y cuando tienes que ejecutar para preparar la ley ejecutiva pasó lo mismo que contaba Fulvio recién en el caso de La Plata, Banco Provincia. Entonces también es un tema ese, ¿no? La contratación electrónica de altísima actualidad o telefónica, que no te termina de papelizar, y al momento de ser un juicio tenés que tener esa base todavía, porque los códigos de procedimientos quedaron, ¿no?, desactualizados en ese punto. Tal cual. Ahí, tal cual. Ahí hay que, a mi modo de ver, habría que, esto, la contratación bancaria y la formalidad escrita que se refiere ahí debería ser reemplazable por algo así como las normas europeas sobre contratación electrónica, digamos, que está pensando básicamente de cara al consumidor, pero lo que te habla y lo que te obliga es a tener el documento del contrato disponible. Claro. Entonces, y algún sistema, digamos, ¿cómo podría decir? De indubitable entendimiento y suscripción del contrato, aunque no sea por una cuestión de firma, pero como digo, mínimo una devolución de un mail o lo que fuese. Debería haber normas que esto lo regulen. Y bueno, no, hoy no está. Es decir, hoy esto es un problema. O tenemos una firma electrónica o digital o no va a tener solución así tan claro. Totalmente. Perfecto. Y la última cosita, antes que Pablo levantó la mano, Pablo Galepi, ahí te escuchamos, Pablo, es que lo que contabas, comentabas del 1155, que una norma de compraventa que habla de las compraventas que no necesariamente son de consumidores, porque esas tienen un régimen especial, que se entrega la cosa en fardo o bajo cubierta. Tres comentarios que hago. Primero, es la misma expresión que usaba el Código de Comercio de 1859, cosa entregada en fardo o bajo cubierta, o sea, la misma, fardo, o sea, la misma, no cambió, copiaron y pegaron. Código de Comercio decía 3 días, ahora pasaron a 10 para unificar justamente con el plazo Claro. del derecho del consumidor y otros, pacto de preferencia, ventas ad gustum y demás. Segundo, eso es el modo de contratar por miles en todo el país, todos los días, todos los hipermercados y supermercados del país que reciben mercadería, la reciben en caja o bajo cubierta, es decir, encerrada en bolsa, caja, ¿no?, pallet, que no se ve el contenido. O sea que el ámbito de aplicación 1155 es fundamental, porque es qué debe hacer quien recibe, el comprador, la cosa, la caja de vinos, ¿eh? No recibe un vino individual, la caja de vinos, o sea, listo. Las constructoras, por ejemplo, los corralones, ¿qué reciben? La caja donde hay cerámicos. Entonces, lo que hay que chequear, eso es lo que dice el 1155, pues lo que regula es el procedimiento, cómo el comprador puede impugnar el contenido cuando no ve lo que hay adentro.
Por eso es una norma de altísimo impacto, junto con la emisión de la factura, obviamente, que es electrónica y demás, pero es clave en miles de compraventas por día en el país. Cada vez que ustedes van a una góndola al supermercado, que vamos, lo que hay ahí no llegó individual, llegó en caja. Y eso es compraventa empresarial. Para poner un ejemplo, ¿no? Todas las ¿De cadenas de acuerdo? comercialización pasa lo mismo, o sea, las fabricaciones también. Bueno, quería acotar eso, te agradezco el espacio de nuevo, No, al Fulvio. contrario, muchas gracias. Pablo quiere preguntar algo, así que lo escuchamos a Pablo. Pablo Galepi, que tenés la mano levantada. ¿Se pueden desmutear? Pablo, No sé, no sé si se pueden desmutear. alguno que pruebe a ver si puede hablar. No, no se puede desmutear. Ah, espera que le avisamos a Erika. Bueno, a ver. Vamos a ver las preguntas por... Bueno, acá tenés una para vos, Fulvio, que A pregunta ver. Luis. Luis pregunta, Luis Marterola. Ah, Martelotto, acá perdón. está. Un servicio otorgado por un estudio jurídico a una compañía de seguros para determinado tema sería un contrato de suministro. Es el tema que planteaba... perdón, es el tema que... Perdón, me equivoqué sin querer. Es el tema que planteaba antes Mariano respecto de la tipificación de ese contrato. Yo creo que es una locación de servicios, va por el lado continua, más que de suministro. Pero a mí también, de algún modo, es encuadrable también en un contrato de suministro. Sí, en definitiva, digo, no, es una cuestión, digamos, esa distinción de esas dos figuras contractuales es absolutamente gris. Con lo cual, digo, al final del día, pero a mí me traiciona lo mismo que mencionó Mariano, el antecedente, entre nosotros, digo esto entre nosotros en confianza. El Código Civil y Comercial, la influencia más importante que recibe es la del Código Italiano del 42. En materia de contratos se ve todo, tal cual. En cosas, en lo bueno, porque fue el código más importante del siglo pasado, el código italiano, máxime en contratos, fue una obra monumental, pero algunas cosas ya también quedaron un poquito ya fuera de sí. Y en el contrato de suministro, lo clásico es el suministro de cosas, es el suministro, es la subfornitura italiana, digamos, es el que es el suministrador de la grande, que para Italia es muy importante porque es la pyme que suministra a la grande. Entonces, y el desarrollo económico italiano es un contrato fundamental el de suministro. Por eso que tiene figuras de avanzada en cuanto a la cooperación entre las partes. El del abogado no encuadra tanto en ese esquema originario, pero hoy desde la letra del código actual no es una locura, no, para nada, no es forzado, para nada. Tal cual. Hay también como una, no quiero usar la palabra trampa, pero hay alguna cuestión en la redacción de todo el articulado de suministro que por más que la definición hable de cosas o de servicios, después la palabra servicios no aparece más en el articulado y siempre habla de cantidades de cosas, con lo cual es como una traición a la propia definición. O sea, en realidad siempre se habla de cantidades y por eso hay un artículo que habla de cantidades mínimas y máximas que se pacten por parte del suministrante al suministrado. Con lo cual ahí también te hace referencia al típico y tradicional contrato de suministro. Pero es verdad, como dice Fulvio, coincido, que desde lo técnico encuadra en las dos cuestiones, ¿no? Pero yo creo que la diferencia estaría, y esto es como algo que no está escrito, es en esa interacción cooperativa que existe entre suministrante y suministrado, digamos, de alguna manera, en donde esto también se ve, por ejemplo, en oxígeno para clínicas o sanatorios, digamos, ¿no? Si Tal no cual. contás con ese elemento, hay un problema en la cadena de prestación de servicio, en la cadena de fabricación, en la cadena de comercialización por parte del que recibe el suministro. Cosa que no exactamente encaja en
en el contrato de servicios, porque el contrato de servicios tiene otras particularidades. En los dos casos podría haber incumplimientos, ¿no? Aunque, Hay, aunque no, perdón, Mariano, perdón, no, en la misma dirección y en la dirección de que lo que pone Miriam, la doctora Caudulio en el chat. Hola Miriam, ¿cómo estás? Señala la cuestión de la intermediación. Nosotros estamos acostumbrados a que los contratos de intermediación, la figura de la intermediación sea un profesional. De hecho, lo exige en el corretaje profesional matriculado. No me voy a meter en cuestiones que tanto Mariano como vos manejan mucho mejor que yo, con ciertas cuestiones que pasaron últimamente con cierta pseudo inmobiliaria. No, no voy ahí. Pero sí que hoy, pero sí que hay otra evolución hoy en día, que es la intermediación de plataformas, que o la regulamos dentro de un concepto de intermediación, o las regulamos a las plataformas como un nuevo actor emergente. Estoy hablando antes mencionó Mariano, ¿cómo se llama la de viajes? al mundo Al o la de mundo, despegar. Despegar, Mercado Libre, etcétera. La intermediación de plataformas, hay que hacer algo con eso y regular Y algo con eso. tenés Uber, Rappi, tenés o Globo, tenés Airbnb, Exacto. Booking, o sea. No estaría mal en un subtipo del corretaje, no digo que sea lo mismo, en un subtipo del corretaje, mandarlas a esa misma intermediación, porque también es un exceso que esas compañías respondan o garanticen la calidad del producto de quien vende allí o lo que fuese. Entonces, ahí hay todo un reacomodamiento que hay que hacer. Fíjense que también la cuestión del oferente. Si nosotros decidimos vender ahí nuestro celular que ya no queremos usar más y lo vendemos por ahí, ¿qué somos? ¿Proveedores de bienes y servicios? Porque para la ley de consumidor, cualquiera que ofrece sus productos, sea profesional o aún ocasionalmente, literal, es proveedor de bienes y servicios. ¿Me van a aplicar la ley de consumidor como si fuera un oferente? Parece que hay un lugar para un oferente no consumidor, no proveedor. Cuando digo no proveedor, digo no profesional. Entonces digo, ahí hay que ordenar los patitos de nuevo, porque entonces hay figuras que se van, voy a ser redundante, reconfigurando y podemos analizarlo desde acá. Creo que con todo el área de servicios, en sentido lato, es un punto. Y hay servicios, perdón, que alcanzan cierta tipicidad que hoy no la tienen. Pero los servicios médicos que vos decís, Mariano, son un excelente ejemplo, que viven peloteando entre la relación de dependencia y la no relación de dependencia, o que sí, según las épocas, más amplio, más... Pero debería tener una prestación que tiene una tipicidad que habría que regularla de otro modo. Sí. Nosotros somos medios binarios. Lo que no es contrato patrimonial es contrato laboral en la prestación personal. Y hay mundos intermedios. Hay mundos intermedios. Sí. Fulvio, totalmente de acuerdo. El problema está, entre otros, en el 23, 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que toda prestación de servicio hace presumir la relación de contrato de trabajo. Entonces ahí, con esa norma, que es como una especie de campo magnético, claro, te lleva todo ahí. Ahora, ahí te hago dos comentarios, también para vincularlo con el tema que estaban preguntando. Fíjense, por eso que yo les quería dar una puntada. En la parte de suministro hay un artículo que es el 1185, que es la excepción de incumplimiento contractual, la excepto non contractus, que la llama el código suspensión de cumplimiento, suspensión de suministro. El 1185 yo creo que da una de las claves para entender que el suministro es un permanente estar, ¿no? Va y viene. Entonces dice, si el incumplimiento, lo voy a reformar un poquito para que se entienda, ¿no? Si el incumplimiento de una de las partes no resulta esencial, la otra parte solo puede dejar de cumplir hasta tanto se subsane el incumplimiento si ha advertido al incumplidor, mediante un preaviso prorrogado en los términos pactados o en su defecto, con una anticipación razonable atendiendo las circunstancias. O sea, lo que dice el 1185 es, no basta un mero incumplimiento para dejar de cumplir, porque en el suministro se supone que hay un permanente contacto y puede pasar que alguien se resfríe. Puede pasar.
que haya una demora, una imperfección en la entrega, una cantidad que no se entregó. Entonces lo que te dice la ley es, no basta eso para considerar que la otra parte puede dejar de cumplir. Y tampoco basta eso para pedir la resolución por incumplimiento, porque el mecanismo de entrelazamiento entre las partes es mucho más integrado que en el contrato de servicios, que es como más, parece como un contrato de cambio, presto y pago, ¿no? Entonces ahí se ve en el 1184 y en el 1185, para mí, una diferencia de funcionamiento que nos aleja a nosotros de ser suministrantes de servicios y estar más colocados en el prestador del servicio. Pero bueno, es un tema... Correcto, correcto. Es un tema, ¿no? Correcto. Sí, sí, buen punto, buen punto. Con respecto a lo que dijiste de las plataformas, que es un temazo, hace poquito se publicó un fallo paradigmático del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con el tema de Airbnb, que justo se discutió en ese fallo si era o no un corredor o era un intermediario sujeto que prestaba un servicio, y terminó obviamente fallando por todo segundo. En definitiva, no calificó a Airbnb como un corredor, como un agente de intermediación inmobiliaria, que bueno, yendo a lo fino, es un modo digital de prestar el viejo servicio de corretaje manual, ¿no? Pero lo cierto es que la Suprema Corte, el Tribunal de Justicia, Comunidad Europea, resolvió que es un servicio. O sea que el tema está en el eje mundial, ¿no? Las plataformas que prestan servicios, ¿qué son? Y es verdad que el código ahí nos deja, en la parte de contratos, nos deja medio huérfanos, ¿no? Habrá que ver. En el caso de Mercado Libre hay, yo diría ya decenas de fallos, desde el paradigmático Claps, que la condenó solidariamente a Mercado Libre por las ventas de las entradas para ir a ver a Cerati, que eran ventas robadas, fue un caso famoso de la Cámara Civil de Capital Federal, hasta el último, uno de los últimos, que fue Costen, con un voto excelente del doctor Heredia, de la Cámara Comercial, donde no le responsabiliza, porque consideró que era más un portal de avisos clasificados en esa relación que había una intermediación activa por parte de la plataforma. O sea que ahí hizo basándose en el derecho europeo, un eje importante. ¿Cuánto la plataforma tiene de activo o cuánto la plataforma como si fuera un aviso de clasificado en el diario papel viejo, digamos, ¿no? Para llegar a una o a otra posibilidad de responsabilidad. Pero es un tema que está en el eje y de los contratos, en definitiva, ¿no? Esto es derecho consumidor, esto es publicidad, ¿no? Y esto también de contratos. Muy bien. Bueno, vamos a ver si quedó alguna pregunta sin contestar o algo así. Acá Erika me manda un mensajito que dice que se le bloqueó el monitor y no le permite el micrófono a nadie. Así que pide disculpas, por supuesto. Y si yo lo puedo hacer, yo creía que lo podía hacer, pero no sé si lo... No lo puedo hacer. No puedo. A ver. Perdón, vamos a ver. Acá Pablo Galepi hizo una pregunta y Viviana Pedula también. ¿Querés que te las lea, Julio? Dale. Pablo pregunta, en caso de incumplimiento, quiero decir, quien debía dar dinero no paga. ¿Quién debe entregar la cosa o el servicio? ¿Tiene la potestad de seguir entregando el servicio y después reclamar el pago? Bueno, perdón si leí mal, pero por ahí la puntuación no... Ejemplo, siempre no pagó el cable, ¿me lo pueden mantener un año y luego reclamar los pagos caídos? Lo mismo con un contrato de alquiler o en el ejemplo del abogado que da servicios de abono. Bueno. Quien debe prestar la cosa o entregar la cosa o prestar el servicio, ¿tiene la potestad de seguir prestando el servicio y después reclamar el pago? O sea, si yo presto un servicio, creo que esta es la pregunta, y no me pagan, si yo como prestador de servicio puedo seguir prestando el servicio y después reclamo el pago o no, esa es la pregunta. O es un incumplimiento que hay que reclamarlo al pago antes de seguir prestando el servicio. Bueno, mi primera aproximación al tema es, desde la perspectiva del prestador de servicio, él cree que el servicio se está usando, o sea, así que va a querer cobrarlo. Si el prestador es de cable y el usuario no lo paga, es decir, en algún momento deberá, pero no hay una obligación de resolverlo, o sea, es una cuestión de algún momento resolverá por falta de pago. Pero mientras tanto está prestando el servicio. Claro, y no creo que la continuidad en la prestación del servicio implique purgar el incumplimiento ni la mora del otro, o sea, no se puede tomar de esa manera. Yo sigo prestando el servicio, pero no estoy convalidando que no me haya pagado. Bueno, no lo reclamé. Si no prescribió,
lo puedo reclamar hasta el momento que corresponda. Me parece que esa Tal sería la cual. salida. Y Y te leo la aparte, pregunta de Viviana Pedula. Universidad privada necesitaba conocer el procedimiento para recurrir a una calificación. No Universidad privada necesitaba, se supone que Viviana, conocer el procedimiento para recurrir una calificación. No figura en ningún sitio de su página web las normas relativas a los derechos del alumno. Consultada a la universidad, nadie pudo orientarme. ¿Qué regulación supletoria se puede aplicar? ¿Código Civil, Ley de Defensa del Consumidor? no, yo agarraría Ministerio de Educación. Eso otro tema, eso agarraría Ministerio de Educación, esa es la vía. Seguramente hay un régimen supletorio allí. Ley de Educación Superior, no la tengo presente, chicos, les pido disculpas, pero eso va por ese régimen, claro, son preguntas que no. Pero eso va por ese régimen y va por ahí, seguro. Y aparte no, tampoco es que hay un régimen formal, sino que, acá me animo a decir, y solamente, y acá Mariano me podrá corregir, lo digo solamente como que ejerzo la docencia desde hace algunos años, el mecanismo habitual es con el profesor, autoridad que sigue, en todo caso si hablamos de una facultad, profesor titular, si decano, rector. O sea, hay un camino por ahí y es por ahí. No. Y es muy interesante la pregunta, sí, porque si está hecha, me imagino, en una clase de contratos, me imagino porque está concibiendo el contrato de educación privada como un contrato y demás, hay que ver si el, comillas, bochar a un alumno forma parte de un incumplimiento contractual. Y eso también te lo digo como profesor. O sea, en todo caso, el derecho que podríamos pensar es en el derecho a estar fundada la decisión del profesor. Ahora, ese derecho a fundar la decisión del profesor depende. Ya me estoy enojando como profesor, imagínense. No me hagan contestar la demanda, pero en las orales eso y hay que ver de qué tipo de evaluación hablamos. No, es un temita, no se resuelve en una pregunta en este esquema. No es para acá. Y tampoco se razona de otro modo, se razona con otra lógica. ¿Qué más? Bueno, Mariano, ha sido un placer acompañarte en esto que fue dialogando sobre derecho de contratos a los 5 años del código. A ver, se me ocurre esto, no sé si vos lo vas a compartir o no, pero me interesa tu opinión. Y te hago el puntapié inicial para el cierre. Decía por ahí alguien, el código ya nació viejo. No. Nosotros hoy tenemos un código que regula buena parte de la economía, de la economía actual. A nosotros, como operadores del derecho, nos falta hacer el link entre la realidad y lo que el código dice. O sea, porque tiene esta cosa. En los países más o menos desarrollados, un código se pone en funcionamiento a los 5 años de haberlo aprobado. Es decir, 5 años de conocimiento de la dinámica de la nueva ley. ¿Cierto? Nosotros tuvimos 5 meses para entenderlo. Imaginen, lo estamos terminando de entender ahora. El régimen de responsabilidad. Lo que dijo Mariano recién antes respecto de la exception ad implenti, ahora relacionada con la prevención del daño. Galdós, ustedes lo tuvieron por acá, pero dio otras charlas por allí hablando sobre esto. Es un uso absolutamente novedoso, que ya tiene aplicación jurisprudencial, por cierto, pero que hay que sacarle punta a esos institutos todavía, hay mucho por hacer. El código lo que teníamos no era un código, estábamos sin ley y no nos damos cuenta. Este es el tema. Entonces, hoy tenemos un código a partir del cual podemos establecer un montón es decir, un código siempre es un umbral que nos va poniendo en una mejor situación para definir derechos y obligaciones. Si no nos seguimos manejando, es como que el médico se siga manejando con la penicilina para todo lo que sea una infección. Es decir, nosotros tenemos normas generales, los principios, muy lindo, pero es la penicilina. Para ciertas cuestiones en particular necesitamos soluciones más particulares. Entonces, hoy lo tenemos. Nuestra calidad jurídica, ¿no es cierto?, se ha incrementado en materia de legislación general del derecho privado. Así que lo que pasa es que uno sigue viendo algún tema que en la práctica siempre va a traer.
Una dinámica actual, y juro que con esto cierro, una dinámica actual, ustedes piensen una cosa, los códigos, ¿no es cierto? Código de Napoleón, 200 años y pico de vigencia, reformado a partir de un proceso de recodificación en los últimos 7 años. Cambiaron todo el código de Napoleón, título por título, materia por materia. Y también, si miraríamos la dinámica del código francés nuevo, también lo critican porque acá este concepto no está, este concepto no está, esta dinámica no aparece y demás. Entonces, a donde quiero ir es, hoy la dinámica del derecho en general es absolutamente cambiante. Es que en el mundo estamos cambiando. El otro día, les doy otro ejemplo. Lo escuchábamos a Soria, presidente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en una conferencia que dio sobre el procedimiento digital y demás, todo lo que ha cambiado en estos últimos meses. Y hablaba de algo muy inteligente, que es de que los códigos procesales van a tener que tener menos cantidad de temas regulados a nivel ley y más a nivel reglamentaciones que con comisiones de seguimiento puedan ir cambiando. Porque ahora cambiamos todo el régimen de notificaciones, pero probablemente después siga cambiando en la medida que la tecnología siga dando soluciones. Y eso, si esperamos a que haya una ley que la cambie, es decir, no da tiempo los poderes legislativos para abastecer esa dinámica. Algunas cuestiones tienen que bajar de un criterio legislativo para ir a un criterio más de normas reglamentarias que se van acomodando. Bueno, esta es la tónica del derecho que vivimos. Esta es la tónica del derecho que vivimos. Si al código se le decía que era un código que dejaba a los jueces mucha discrecionalidad, muchachos, no es el código, es el derecho que exige de los jueces gran nivel de discrecionalidad, porque la dinámica conflictual ha cambiado. No es la dinámica conflictual no es que no somos positivistas porque Kelsen se murió, no somos positivistas porque es imposible capturar en la norma la conflictividad social actual. Y como por ejemplo pongo solamente las cuestiones de familia. Cómo ha variado en los últimos 10 años, no 100, 10 años la conflictividad en esa materia, que hace que transforme los roles de todos los que intervienen allí. El derecho está asignado por ese cambio permanente. Entonces, me parece que el punto, el umbral de partida, ¿no es cierto?, de que hoy partimos con el Código Civil y Comercial, es cualitativamente superior de esa perspectiva. Así que con esto termino y redondeamos un poquito la idea que quería compartirles hoy con ustedes. Mariano, por favor, tus últimas palabras. Fulvio, no, solamente nuevamente agradecerte la invitación, es un honor estar aquí en este encuentro y compartir contigo estos intercambios en materia contractual y jurídica en general. La verdad que ha sido muy enriquecedor para mí, espero que para todos también. Hay tanto para decir de contratos y si fuera por mí seguiría horas, pero sabemos que tiene todo un límite. Y la verdad que solamente para hacer un cierre, vemos en la coyuntura actual, obviamente en la mezcla que tenemos económica entre prohibición de indexar, inflación descontrolada, variabilidad del dólar, cómo hay situaciones que en algún punto se repiten en la Argentina, en la década del 70 ahora, y en otro punto no. Por ejemplo, lo que está pasando con las, yo voy a decir las astucias, digamos, ¿no? Pero bien, en el buen sentido, de los abogados que presentan recursos o acciones ante la justicia para que reconfigure los créditos UVA, por ejemplo, ¿no? O los sistemas de ahorro previo, típico del caso de los automotores, ¿no? Que se desbocan las cuotas, producto de estar atados a inflación. Y ahí viene entonces un poco de lo que me decía un abogado hace muchísimos años en un estudio, usted, que también se lo habían dicho a él, ¿no? Usted pida que el juez tiene que resolver, un poco es, claro, usted pida que el juez no puede decir Claro. no voy a resolver porque no entiendo, tiene que resolver. Entonces, entre la tutela preventiva contractual, la tutela en previsión, la frustración de la finalidad, el nunca escrito principio del esfuerzo compartido, que en realidad se ancla en la equidad, la buena fe en la interpretación y ejecución de los contratos, y una serie de figuras que el código reconoce, recoge y mantiene respecto a la tradición anterior y además incorpora, bueno, ahí está un poco la clave de hoy, de algunas salidas que son difíciles, ¿no? Porque lo hablábamos con Fulvio también, o sea, el aumento del dólar, lo que está pasando ahora, ¿eso qué salida tiene para una persona que contrató en dólares?
la verdad que tiene muchas respuestas, porque depende de cuándo se celebró el contrato, me refiero a la fecha, antes o luego del Código Civil y Comercial, por el 765, antes o luego de las restricciones para que en extranjera, antes o luego de la pandemia. O sea, primero eso. Luego, ¿qué tipo de contrato es? ¿Es un préstamo donde el dinero es la cosa objeto del contrato? ¿O es un servicio, una locación, una compraventa donde el dólar se utiliza más como una moneda firme que como el objeto del contrato, ¿no? ¿Qué dice el contrato respecto de las cláusulas dólar? Si hay plan B en el contrato, como digo siempre, ¿no? El plan A es pagar dólares, el plan B si no se puede comprar dólares. Y luego la situación particular del deudor también. Digamos, en los fallos que están circulando hay casos donde son asociaciones civiles, digamos, ¿no? Que vienen mermadas totalmente sus ingresos y tienen contratos en dólares. Bueno, ahí también hay una falta de previsión de la asociación civil, cómo contrata en dólares en el 2018, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que también hay un anclaje con la situación particular. Por eso, si bien uno tiende a responder, y yo coincido con lo que dice Fulvio, bueno, a ver, el que contrató en dólares sabe el riesgo dólar en la Argentina, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ahora, si fuera juez, el juez también tiene que mirar un poco la realidad circundante, ¿no? Y no ser tan germánico en decir, contrató dólar, paga dólar. Porque también ahí hay un quiebre, digamos, posible del contrato en sí mismo, que se tiende a conservarlo, hay impacto en la vida de las personas, en el trabajo, o sea, entonces sin caer en intervención judicial excesiva, que yo soy totalmente contrario a eso, ¿no? Yo soy más de la vieja tradición romanista, el pacto de un servanda. La verdad es que hoy por hoy hay tanto, en la situación económica argentina por lo menos, que bueno, que las herramientas están en la parte general del contrato de alguna manera y en la parte general de actos jurídicos, con lo que el código ha sistematizado, que son, digamos, elementos interesantes. Pero cierro con esto, que lo que quiero transmitir es los desafíos que tenemos ahora, este 2020, son enormes de lo jurídico, porque la verdad que hay muchas situaciones no previstas. Yo trabajo mucho con locaciones, por ejemplo, con ventas y demás, y la verdad que la cantidad de situaciones que se han presentado, nunca puedo darle al cliente una política concreta, es decir, para todos igual, no. Porque no es lo mismo alquilar un sanatorio que alquilar un geriátrico, que alquilar un jardín de infantes, no es lo mismo. Que el local esté en la ciudad de Buenos Aires, que el inmueble esté en la provincia de Jujuy, por las situaciones económicas de cada caso. Entonces me parece que eso también es una adecuación normativa que creo que el código trae herramientas que lo tornan más flexible al juez en la posibilidad de adecuarlo, ¿no? Sin que tome partido por algo, lo tengo mi posición desde ya. Así que bueno, me parece que hoy tratamos de dar una mirada con Fulvio de lo posible de la realidad y obviamente de los cambios que trae el código en materia contractual, y tratemos también de cómo lo llevamos a la práctica cuando tenemos casos, de los tantos que hay, donde hoy crujen, ¿no? Las relaciones contractuales están crujiendo. Ustedes ponen en el chat una cantidad de ejemplos tan disímiles, más todos los que uno pueda poner de su práctica profesional. Así que bueno, nuevamente para cerrar un gusto, te dejo la última palabra a vos, Fulvio, para que cierres y yo me No, despido. solamente agradecer a los participantes y a todos ustedes su predisposición y su paciencia. Espero que se hayan llevado algo de esta tarde. Así que, bueno, gracias Mariano, nos estamos viendo. Mariano va a seguir colaborando con nosotros todo el año que viene. Ya, tu curso todavía sigue, ¿no? Sigue todo noviembre. Se Todo cierra noviembre. Así que sí. lo vamos a seguir disfrutando el año que viene. Gracias Mariano, muy Gracias. amable. Gracias. Chao chicos, hasta luego. Un Adiós. abrazo a todos. Chau, chau.